Ahí está. Lo que les decía es, miren los dos documentales. Hacerlo ahora es más engorroso cuando lo tienen que hacer, porque cada uno lo tiene que hacer con el dispositivo que tiene y a veces se tranca, a veces no. Entonces, hay cosas que la virtualidad nos ha dado a favor y otras en contra. El hecho de la discusión creo que le juega un poco en contra, pero se puede hacer. Ahora, la consigna sería que esto lo miren en el transcurso del fin de semana y el martes podemos charlarlo. Son 2 videos, el de la historia de las cosas y la isla de las flores. Los pueden encontrar en YouTube, pero si no, el link está puesto ahí en el blog, en el de Shindosite, que está puesto ahí en el documento. Ahí están puestos los links para los 2 videos. Después lo que hay son ciertas preguntas que les van a servir. No las vamos a responder entre todos, salvo que tengan alguna pregunta. O si tengan alguna duda, para eso primero tienen que leer la guía. Yo no sé si la han leído o no la guía, algunos sí, algunas, otros no. Traten de leerla y traten de completar la ficha. La ficha lo que les va a servir es es una guía para pensar o reflexionar sobre los contenidos, ¿sí? Estos son preguntas, nada, son 2. Entonces el video y después una clave de lectura de crítica para la ficha. Y después completar las frases. Traten de resolverlo porque eso les va a servir en realidad para la realización para entender los contenidos. No hay mucho más en eso. Ok, ¿y los anexos esos que están encima de esos entran? No, esos no. Ah, bueno, gracias. No, no de nada. Después, la cuestión de cómo es de impuestos piguvianos, etcétera, lo van a trabajar con más detalle cuando vean economía ambiental. Que van a trabajarlo en más profundidad. Acá no vamos a andar. Pueden leerlo, digamos, pero es algo es accesorio. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Para hoy había que leer toda la ficha 2? La ficha 2 es la de. A ver, por los números. Es la Economía agraria. agraria. Economía agraria. Sí, ya, en realidad siempre es recomendable que la tengan leída. Si hoy llegamos, vamos a ver todos los contenidos de la 2. Si no, vamos hasta donde lleguemos y seguimos la próxima, digamos, porque están 2 clases de eso. Pero Ok. siempre es mejor tenerlos leídos para que tengan más idea de qué vamos a hablar y eventualmente tengan dudas, consultas, etcétera. No sé si tienen más preguntas vinculadas a cuestiones de contenidos, etcétera. De la 1, una cosa, de la ficha 1, si leen los anexos y tienen dudas, también obviamente me preguntan, no le vamos a esquivar al bulto de eso, pero sí es cierto que no lo vamos a trabajar después en clase, eso no hace falta. Una pregunta. No sé si yo no estoy encontrando el programa en el SED, pero ¿cómo es la cuestión? O sea, ¿es una ficha por clase más o menos? No, ¿Y no, cómo no. es? Como lo vayamos llevando. En realidad tenemos por unidades. Son grandes unidades. Lo que pasa que ahora tenemos algunos contenidos teóricos, pero después son con ejercitaciones. Entonces, a veces algunas clases le vamos a poner alguna clase más o alguna menos de ejercitación, dependiendo cómo vengan ustedes. Pero los Ok. contenidos los vamos a ver, no se preocupen. Sí, lo que está es la bolilla del examen, del final. Ahí están todos los contenidos. Eso está en el set. Ahí están todos los contenidos que vamos a trabajar. Bueno, vamos a compartir.
A ver. Acá está. Ahí está. Bueno, vamos a ver lo que nos había quedado. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a ver un contenido vinculado a las escuelas de economía y el ambiente que vamos a ver hoy? Y después vamos a meternos con lo de la economía y el agro argentino. Lo que íbamos a ver hoy, este contenido es el que está, no en la ficha, sino que está en un paper que es de Marcela Román, que está puesto en el SED, que este también lo tienen que estudiar, lo tienen que leer, que es un trabajo interesante porque lo que hace es vincular, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Vimos un poco por un lado, una caracterización de esto que son los modos de desarrollo, la relación humano-naturaleza, pero después vimos las dos grandes corrientes, o las dos grandes escuelas económicas vinculadas al ambiente, la economía ambiental y la economía ecológica, y después la ecología política, y vimos cuáles eran como los puntos más importantes de ambas escuelas. Hoy lo que vamos a hacer en esta parte, vamos a hacer un pequeño raconto de cómo fue el proceso histórico de esa construcción. Para ello, bueno, acá está la ficha resumen. Y fíjense que, bueno, vamos a ir construyendo entonces cómo fue armándose desde la mirada de la economía occidental, cómo se fue armando entonces la lectura, o cómo fue armándose la lectura del ambiente desde las escuelas económicas. Una consulta, ¿cuál es el archivo que tenemos que leer? ¿Qué dijiste? Dice Porque no escuché. Román Redes, ya te digo el nombre exacto, espérame un segundín. Ya. No, el de Redes es el de Mabel. Dice artículo Marcela Román, Agronomía y Ambiente. Y el paper el trabajo se llama Teoría Económica y Ciencias Ambientales, un recorrido histórico de los fisiócratas a los institucionalistas. Y es un trabajo de Marcela del año 2000 y pico, debe ser, 2009, 2010. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar. Esto de alguna cosa ya sospecho, imagino que lo han visto en economía política, vinculada a las escuelas económicas. No vamos acá a meternos en detalle con cada pensador ni vamos a trabajar cada uno de los autores en profundidad por una cuestión de tiempos. Pero sí lo que me interesa es que se lleven una idea general de lo que decían los mayores pensadores y cómo lo anclaban ese pensamiento con la cuestión del ambiente. Los primeros que vamos a trabajar son la escuela de los fisiócratas, ¿sí? Que se llaman preclásicos, que es Petit, Cantillon y Cousneau, que estos eran franceses, son previos a la Revolución Francesa, y los fisiócratas tienen ese nombre porque consideraban, bueno, Cousneau era médico y consideraba que el funcionamiento de la sociedad y la economía era un comportamiento fisiológico como cual fuera un cuerpo humano, ¿sí? Entonces podía haber, o él hacía un paralelismo entre los diferentes órganos humanos y los diferentes actores o sectores de la economía. Por eso los fisiócratas. Había una cosa interesante, y por eso aparece en este caso, no hay unos autores que no las trabaja Marcela, no las trae, que son los mercantilistas, que son un poquito previos. Los mercantilistas, si lo vamos a trabajar, son previos a los fisiócratas y lo que hacían referencia es que la riqueza surgía del comercio, o del intercambio comercial, pero del intercambio comercial principalmente de bienes ultramar, ¿sí? La riqueza estaba dada por la cantidad de bienes preciosos que una sociedad podía disponer. Esto tenía que ver con el descubrimiento de América y el flujo de materiales hacia Europa, ¿sí? Entonces era una política claramente de extracción. La riqueza estaba dada por la extracción de los recursos naturales.
dicho de otra manera, aunque resulta interesante si uno se pone a estudiar, había una creencia hasta el 1600 avanzado de que en realidad no eran recursos no renovables, por ejemplo, los mineros, sino que muchos tipos de minerales podían regenerarse. Había una creencia sostenida en muchos autores de que había cierto proceso de regeneración en tiempos históricos acotados de las riquezas minerales, cosas que hoy ya sabemos que no es así. Pero bueno, entonces sí aparecen los preclásicos, los fisiócratas, con peso, digamos, son los primeros que tienen así un cuerpo teórico con peso, no con sus tablas económicas, y acá lo interesante es que ellos plantean que si bien la industria y el comercio generan riqueza, la riqueza de cero o la fuente original de la riqueza está dada por la tierra, y que la riqueza de una sociedad va a estar limitado por la cantidad de tierras que tiene disponible, ¿sí? Entonces ahí es interesante porque hay una mirada ambiental, una mirada sobre las restricciones en la economía que están dadas por la cantidad de tierras directamente. Eso es interesante. Aunque con un resto de lecturas económicas todavía un tanto limitadas, ¿sí? Estos eran claramente autores intelectuales monárquicos, decían que si el cuerpo de la economía era la tierra, la cabeza y el corazón era la monarquía. Así que bueno, después de 1792 cambia la suerte. Y donde aparte le asignaban sí una clara preponderancia a los sectores terratenientes, ¿sí? Que eran los poseedores de la tierra, que eran en Francia la nobleza. Luego de estos podemos hablar de los clásicos. Después vamos a volver sobre los clásicos, es interesante esto porque después vamos a volver cuando veamos la clase de renta. ¿Podrías agrandar la pantalla? Perdón, sí, porque yo no llego a leer, gracias. Ahí está. Ahí la puse al máximo. Si no, fíjense que lo tienen, ahí pueden descargar. Esto está en el trabajo ese. Así que... Dale, gracias. De nada. Los clásicos, los más importantes son Smith, Ricardo y Marx, claramente, si bien después tenemos a Malthus, von Thunen o George. George vamos a trabajarlo, von Thunen poco menos, ese se trabaja más en geografía. Los clásicos que toman este nombre porque consideran la sociedad dividida en clases, y esto tiene que ver siempre desde una mirada, si uno analiza el momento histórico, estamos viendo con Smith los albores de la Revolución Industrial, ¿sí? Donde aparece una clase social que era la burguesía inglesa, que tiene gran pujanza y que posee el capital. Cuando se hacen estos análisis es interesante porque generalmente los análisis se realizaban del 1700 y pico hasta finales del 800 sobre Inglaterra, es como lo llamaba la sociedad capitalista modelo, donde había tres grandes clases sociales, ¿sí? Y que a cada clase social le correspondía un factor de producción específico. Así tenemos la burguesía que tenía el capital, ¿sí? Capitalista, la nobleza que eran los terratenientes, poseían la tierra, y luego teníamos lo que es el proletariado, que era poseedores del trabajo, ¿sí? Como clase social proletariado, como factor de producción el trabajo. Entonces, estos autores, cuyo mayor interés en los clásicos era evaluar cómo se generaba la riqueza en las sociedades, quiénes eran los responsables principales en la generación de esta riqueza y cómo se distribuía finalmente la riqueza generada. ¿Sí? Eso eran como el objetivo, el leitmotiv de los clásicos. Se llaman así porque veían esta lectura de que existían las denominadas clases sociales. Allí Smith tiene algunos planteos vinculados a los factores de producción o al ambiente, pero muy limitados. Va a ser Ricardo, con von Thunen, pero principalmente Ricardo, el que le dé mayor cuerpo. Y una de las cosas que plantea, cuando veamos teoría de la renta, lo vamos a ver en mucha mayor profundidad, pero una de las cosas que plantea Ricardo es que hay restricciones para el crecimiento, para el desarrollo económico, que va a estar dado por el acceso a los factores de producción, ¿sí? Las restricciones en los factores de producción van a afectar, por un lado, el desarrollo de la economía a través de los precios, pero aparte la capacidad de expansión de una economía dentro de las fronteras de un país. Va a ser rico, y eso es importante. O sea, ya ve ciertos límites al crecimiento económico. Planteaba Ricardo y después Marx
que hay restricciones al que no existe una capacidad de crecimiento indefinido económico, porque este va a estar limitado por la cantidad de recursos naturales, o de bienes naturales, en ese momento no llamaban así, de recursos naturales de tierra principalmente, que uno tenga, el stock de tierras que uno tenga. Ricardo va a ser uno de los ideólogos, en cierta manera, del proceso de expansión imperial inglesa sobre el resto del planeta, con la división internacional del trabajo. A partir de esta lectura, que fue acertada para los británicos, fue la de expandir sus fronteras de producción a todo el planeta. Marx va a aportar una mirada similar a la de Ricardo, le va a dar, si se quiere, una lectura obviamente mucho más profunda vinculado a los conflictos dentro de las clases sociales, y ahí es interesante ver también los momentos históricos. Smith son los albores de la Revolución Industrial, Ricardo entre la primera y segunda revolución, pero ya un proceso consolidado, con la burguesía fuertemente asentada, y Marx ya da todos los procesos, la contracara, si se quiere, con todos los procesos problemáticos de la revolución industrial. Entonces ahí es donde se plantean todas estas limitaciones y donde profundiza también esta cuestión de la teoría de la renta y de las fuertes restricciones que van a estar dados por los recursos naturales, ¿sí? Lo mismo que después Henry Short desde otra perspectiva, eso lo vamos a ver en Renta de la Tierra. Pero es interesante ver que ellos le asignaban a la tierra un factor preponderante. Decían que tanto el capital como el trabajo podían expandirse sin ciertas restricciones. O sea, podrían expandirse eventualmente a lo largo del tiempo. Mientras que la tierra era un factor fijo y que no podía ser modificado por el hombre, ¿sí? No podíamos generar tierra en la nada. En ese sentido, de los clásicos va a abreviar, fíjense ahí en parte lo que es la ecología política y parte de la economía ecológica, con esta perspectiva de la presencia de las clases sociales y de ciertas restricciones al crecimiento económico. Entonces de ahí uno podría decir que abrevan las teorías del decrecimiento o de crecimiento estacionario. Temas que son importantes en los análisis económicos contemporáneos, que no vamos a ver en la cursada esta. Algo se va a ver los que cursen agroecosistemas en la cátedra que estoy yo, pero después lo verán en otras materias, ¿sí? Son temas de agenda y de discusión actual, de rabiosa actualidad. Luego tenemos ya los neoclásicos. Los neoclásicos o marginalistas, que coincide su aparición con la aparición del cálculo infinitesimal, ¿sí? Con la derivada. Gran parte de estos economistas eran matemáticos también, entonces de ellos también derivan grandes avances en las ciencias matemáticas, y lo que plantean es lo que se llama la teoría atomística del hombre, ¿sí? Esta cuestión de que no existen clases sociales sino individuos. Una frase de Margaret Thatcher que ella dice: no existe la sociedad sino solo individuos, palabra más, palabra menos. O sea, lo que indican es que no existen conductas comunes entre los individuos, sino que todos tenemos como individuos la misma conducta y que acudimos a los mercados. Entonces, las expresiones individuales se manifiestan a través del consumo. Y entonces también presentan otra ruptura con los clásicos, que tiene que ver, los clásicos hablaban del valor de uso, valor de cambio. El valor de uso es el valor que tienen las cosas por su utilidad, valor de cambio es lo que se paga por ellos. Y lo que plantean es que muchos bienes naturales pueden tener altísimo valor de uso, pero muchas veces no tienen valor de cambio. Y que además lo que le da valor a las cosas es el trabajo humano. Con lo cual, los recursos naturales sin explotar no deberían tener valor de cambio notorio porque no tienen trabajo humano incorporado, ¿sí? Mientras que los neoclásicos rompen con esto y dicen, esto de valor de uso, valor de cambio, no es así. Existe un solo valor, ¿sí? Coincide el valor de uso con valor de cambio y toma una forma, que es la del precio. El precio es igual al valor de las cosas. Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Porque me perdí. Dijiste, o sea, que los neoclásicos creían que sobre todo los bienes naturales tenían valor de uso, pero poco valor de cambio. Los clásicos. Muchas veces, claro, exactamente, decían, tenían valor el agua. El agua tiene un alto valor de uso, es esencial para la vida, pero el precio que se paga habitualmente por el agua
no tiene relación con la esencialidad que tienen para los seres humanos. ¿Sí? Y si a eso le agregamos que lo que para los clásicos, lo que le daba valor a las cosas era el trabajo humano incorporado, entonces los recursos naturales que no tuvieron trabajo humano encima, la pregunta era, había una contradicción que tenía que ver por qué van a tener valor, o de dónde emerge el valor si no tienen trabajo humano. Esa era la discusión hacia esos finales de los 1800, mediados finales de los 1800. Los neoclásicos que rompen con esto dicen, no, no existe esto de valor de uso, valor de cambio, las cosas tienen valor porque tienen un precio y el precio surge por el juego de la oferta y la demanda. Las cosas tienen un valor, un precio, porque hay una oferta que es con escasez relativa y hay una demanda que tiene un determinado interés en pagar para utilizarlo. Con lo cual, a partir del juego de la oferta y la demanda, se encuentra el famoso punto de equilibrio en los mercados de competencia perfecta, que son modelos matemáticos o modelos analíticos que desarrollan Jevons y Marshall. Y falta acá Pareto, que plantea que el óptimo se da cuando hay un punto de equilibrio que se lo llamó entonces el óptimo de Pareto. ¿Sí? El punto de equilibrio en los mercados de competencia perfecta. ¿Qué es lo que hacen? Ellos dicen que la cuestión, ¿cómo entra la cuestión ambiental? Una de las cosas clave que dicen es, ¿se acuerdan que los clásicos dijimos que para ellos la tierra tenía un peso importante? Lo que dicen los neoclásicos es que la tierra no es más que un componente más del capital, con lo cual es intercambiable con los otros factores de producción. ¿Esto qué implicancias tiene? Una muy importante, que es que la tierra como factor, como elemento organizador, tiende a subsumirse, a oscurecerse atrás del capital. Con lo cual se empieza a crear una convicción de que se puede reemplazar la tierra con capital. Dicho de otra manera, uno puede degradar el suelo, por ejemplo, o sea, que pierda valor, calidad ese suelo, pero que eso, reemplazándolo con dosis crecientes de capital, uno podría hacer lo mismo, es reemplazable. Eso es lo que nos plantean los neoclásicos, ¿sí? Y esta mirada individualista. ¿Se acuerdan que charlamos la clase pasada del Homo economicus? El Homo economicus es un supuesto teórico que dice que todos los seres humanos, que somos individuales, nos movemos atrás de la maximización de nuestro beneficio personal. Eso es el Homo economicus, y que somos racionales plenamente. ¿Qué significa racionalidad plena? Que todo lo hacemos sabiendo las consecuencias de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, que somos conscientes de lo que hacemos todo momento. Eso, que fue la mirada dominante de los marginalistas durante 100 años, entra en cierto conflicto ya en la década del 30, ¿sí? Aunque el principal autor de una de las críticas es Coase en el 60, a partir de una escuela que se lo llaman institucionalistas. ¿Qué es lo que dicen los institucionalistas? Por un lado, dicen que los seres humanos no tenemos racionalidad plena, que no funciona esto del Homo economicus, y que además, ¿qué significa institucionalistas? Que dice que los seres humanos somos seres históricos. Es decir, nuestras conductas no están solamente determinadas por por el aquí y el ahora. No es que todo el tiempo acudimos a mercados y todos somos iguales y todos nos comportamos igual. ¿Por qué? Porque intervienen o influyen las historias previas. ¿Sí? Historias previas hasta colectivas. Uno podría hablar del dólar y la Argentina, por ejemplo. Bueno, hay ciertas cuestiones que influyen en las conductas, que son conductas resultado de procesos históricos. Entonces hablan de instituciones porque todas estas relaciones son instituciones. Con lo cual, se debe prestar atención no solamente al mercado, sino también al proceso histórico que lo rodea. Además, Coase plantea otra cosa que tiene que ver con que él hacía mención sobre lo que había trabajado Pigou con los impuestos piguvianos que tenían que ver sobre impuestos para disminuir la contaminación. Lo que decía Pigou es que los impuestos de este tipo no solo afectan a una de las partes, sino a las dos partes. Perdón. Emilia. Perdón, había quedado el teléfono. Bueno, les decía entonces, estaba con Coase, que la contaminación no solo afecta
al consumidor o al afectado por la contaminación, sino al que produce. ¿Por qué? Porque le produce un daño, porque podría haber obtenido más beneficios y no los hace. Entonces, las soluciones óptimas son las que maximizan el grado de perjuicio entre ambas partes. Eso es un poco lo que plantea Coase. Eso, tanto los neoclásicos como los institucionalistas, esos planteos derivan o se terminan conformando a través de la economía ambiental. ¿Sí? La economía ambiental no es más que entonces la cristalización de las escuelas, principalmente las escuelas neoclásicas e institucionalistas. ¿Sí? Entonces, cuando les hablen que la única forma de hacer análisis económico para el ambiente es la economía ambiental, en realidad no. Es la perspectiva neoclásica sumada a la institucionalista, que es importante, pero no es la única, y eventualmente ya hemos visto que tiene ciertos supuestos teóricos importantes. ¿Sí? Hay otra rama que que aparece acá, que es la escuela de Podolinsky, que en realidad no son escuelas económicas como tales, sino que son, ¿se acuerdan que habíamos charlado el martes que la economía ecológica era una perspectiva mucho más ecológica de la ciencia ecológica, tratando de entender cómo funciona la economía? Pues bien, Podolinsky y Georgescu Rogen, que son parte de los padres o los abuelos de la economía ecológica, basan sus trabajos en el estudio de los flujos de energía y de stocks al interior de los ecosistemas y de las economías. ¿Sí? Ahí aparece otro más que es Polanyi, si lo leen así en español, que nos plantean ciertas restricciones en los procesos económicos a partir de la segunda ley de termodinámica, ¿sí? De esta ley de entropía creciente. Entonces, ellos centran sus análisis en los flujos de materia y de energía en los ecosistemas y en los circuitos económicos, y que terminan derivando en lo que es la economía ecológica. Y yo agregaría que hay ciertas escuelas que vamos a ver más adelante, como la economía circular, que en gran parte abreva también, se nutre desde estas perspectivas. Ahí aparece otro autor que es Harding. ¿Se acuerdan que algo charlamos de un paper muy conocido que era La tragedia de los comunes, que tiene que ver con esta cuestión de la propiedad de los factores de producción o de los bienes ambientales? Lo que plantea Harding, haciendo un análisis de las tierras de los comunes, las tierras que eran tierras de pastoreo libre en Inglaterra, y lo que plantea es que los procesos de deterioro se dan cuando no hay una correcta delimitación en la propiedad privada. Y esa era la base de su paper. Sin embargo, era un autor, un economista, biólogo, pero no conocía demasiado historia. Entonces hace ese planteo que tiene mucha repercusión. Ese está subido, el paper lo tengo subido, está subido, si lo buscan en Jimdo Site está subido. Entonces eso deriva en todos estos conceptos también de privatización de los bienes comunes, de las tierras y de otros factores naturales, bienes naturales, deriva en la privatización de estos como un mecanismo para la conservación. En algunos casos esos supuestos son reales, por ejemplo con las pesquerías de mar abierto, pero en otros no, porque aparte ha sido un planteo un tanto histórico, si se quiere. Entonces, de esa manera, llegamos a la configuración, a las bases históricas, tanto de la economía ambiental, la economía ecológica y eventualmente también de la ecología política. Preguntas con esto. A mí no me termina de quedar claro, y lo mencionaste varias veces, el tema de impuestos pigunianos o algo así, ¿puede ser? Sí. ¿Qué sería? Ahí va. ¿No vieron nada en economía política? No. Damos como supuesto. Impuestos piguvianos. Ese tiene que ver con un autor, Arthur Pigou. Lo que plantea Arthur Pigou, a ver si, déjame ver un momento. Creo que tengo acá. A ver, esperen un segundito. Antes lo presentamos. Bueno,
Los impuestos piguvianos tienen que ver con Arthur Pigou. Arthur Pigou fue discípulo de Marshall y lo que plantea es lo siguiente. Ante un efecto de contaminación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que una empresa, si produce X cantidad de bienes, genera tal cantidad de contaminación. ¿Cómo podemos hacer para que esa empresa contamine menos? Podemos cobrarle un impuesto cuyo objetivo, ¿sí?, sea disminuir la cantidad producida. Cobramos un impuesto que hace disminuir las cantidades producidas porque cuesta más, ¿sí? Entonces en un punto de equilibrio disminuyen las cantidades, y si disminuyen las cantidades, la cantidad de contaminación es menor. Si uno induce modificar las conductas económicas a través de un impuesto. ¿Para qué? El objetivo era cobrar impuestos, no, el objetivo era contaminar menos, ¿sí? Ese tipo de impuestos, impuestos ambientales que uno cobra para disminuir las cantidades y de esa manera disminuir la cantidad de contaminación, se los denomina de manera genérica impuestos piguvianos. ¿Sí? Genial, clarísimo. Es eso, en honor a Arthur Pigou. Que igual es muy curioso porque hay muchos autores, uno le escucha ahora gente en la tele, eso dice, no, porque los impuestos son todos comunistas y son esto. Bueno, Marshall es uno de los padres de la escuela de la escuela neoclásica, si es la base de toda la economía contemporánea marginalista, ese es Marshall. Y sus dos grandes discípulos fueron Arthur Pigou y Keynes, que uno fue el titular de Oxford y cuando se jubiló Marshall, uno de los padres de la economía contemporánea, lo siguió Keynes. Keynes que juntó carradas de dinero en la bolsa y que cuando estuvo la crisis ahí modificó y generó la teoría cuantitativa, ¿cómo es la teoría de los agregados económicos, etcétera? Pero eran dos discípulos de Marshall, Pigou y Keynes. Bueno, no sé si tienen más preguntas con respecto a eso. Si no, vamos a ver. Estoy abriendo la otra presentación. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Esto que vimos es un anexo, es un agregado, si se quiere, a los otros contenidos que vimos el martes. Una cosa, ahí puse en el chat, si no ya lo subí en el documento compartido, les compartí, ¿por qué no salieron? Ahora vuelvo a compartirlos. Les comparto una serie de materiales prácticos, de materiales complementarios de valoración ambiental. ¿Sí? Son algunos trabajos. A ver, estoy compartiendo. Ahí está. Está puesto en el doc. Si no, son una serie de documentos que les pueden servir de lectura. Son uno de valoración de precios hedónicos, alguno de cómo se hace alguna valoración ambiental ganadera, etcétera. Pueden ser interesantes. No se van a preguntar ni en parcial ni en final, pero para que tengan una idea cuáles son las aplicaciones concretas de alguna de las metodologías con las cuales estuvimos trabajando. Bueno. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Bárbaro. Voy a dejar de grabar esto. Y después